es el manjar que tiene Dios a nosotros. Viene lo mejor, el banquete, ven. Perdón, sí. Oramos ya por la ofrenda, ¿verdad? Sí, ya oramos por ella, ¿no? Qué bueno, mire, hice una pregunta, hermano. Ahí está esa. Todos nuestros hermanos que están aquí por primera vez, hermano, ustedes yo creo que notaron como nuestro hermano, aquí no se hace un tiempo específico para pedir una ofrenda. Precisamente es por eso que se le comparte al pueblo. No estamos detrás de su dinero, pero si alguien lo consagra de su hogar, mira, esto fue lo que pasó. Me dice el hermano, por eso, ¿dónde se pone? Qué hermoso. Entonces este es el propósito, que ustedes cuando hagan algo, háganlo con entendimiento. Dice la Escritura, no lo digo yo, que separemos desde allá, desde nuestros hogares, algo cuando lo queramos hacer para Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Gracias, hermano. Disculpe. Paz en Cristo, hermanos. Pueden sentarse un rato, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Me traje tengo con esta Biblia como, yo creo unos 25 años, un poquito más, ¿eh? Pero es que tengo muchas notas en ella y es muy, muy valiosa para mí. Ay, sí, no se me detiene aquí, lo voy a tener que poner acá. Hermanos, el Señor es bueno, ¿verdad? Diciembre 7, 1985. Mi edad era de 15 años. Vivía yo en Hollywood. Resulta que, como cualquier otro joven, yo traía mi manera de ser en ese momento. Fue un sábado también, sábado 7 de diciembre de 1985. Me fui para el cruising, Hollywood Boulevard. Las troquitas andaban de moda para entonces. Yo tenía la mía también. Historia larga, corta, porque el tiempo nos apremia. Como eso de las 2, 3 de la mañana, era yo el siguiente que me tenían que llevar a mi casa donde yo vivía. Yo iba atrás de una troca. Resulta que ahí íbamos ahí en los Felix para el oeste y la Vermont corre para el norte. Ahí tuvimos un accidente y la troca en la que yo iba yo atrás con otro amigo. Al impacto yo salí por afuera de la troca y caí con mi cabeza en la banqueta. La cabeza se quebró, el hueso se quebró, el cráneo se quebró, sin embargo nunca se abrió, nunca hubo una cortada. Entonces yo sufrí de hemorragia interna. Cuando me llevaron al hospital, el Children's Hospital, como a 1/8 de milla de por ahí donde fue el accidente, el Children's Hospital está ubicado en la Sunset y la Vermont. No quisieron proceder porque ellos sabían que yo me iba a morir. Y resulta que yo estaba pues con un dolor que no sé, un dolor que tú sientes que tu cabeza se te va a explotar y tú no puedes hacer nada. Estás esperando que el equipo médico diga qué es lo que se tiene que hacer. Y ellos dejaron observación. Mi mamá es notificada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, como eso de me platicaba ella, como eso de las 7, 9 de la mañana. Llegaron a avisarle a ella que lo que había sucedido conmigo. Diciembre 7, 1985, yo salgo, esto es diciembre 8, un domingo, 1985, llegan a notificar a mi mamá que yo estoy en el hospital. Entonces mi mamá sale para el hospital y en vez de darle
esperanza de mi mamá, lo que ella me platicaba que le dijeron es que firmara el documento para que ellos desconectaran todas las máquinas que me tenían conectadas para ver si yo sobrevivía. Y ella dijo, y mi mamá era incrédula, era incrédula en esos días. Y mi mamá dijo, no, yo no voy a firmar nada, el Señor Jesucristo me lo va a levantar. Y lo demás es historia. El Señor Jesucristo me resucitó de los muertos. Diciembre 8, o sea, el domingo, me operaron. Durante la cirugía yo me morí. Y otra vez le pidieron a mi mamá que firmara documentos. Y tampoco los firmó. Tampoco los firmó. Y la historia sigue. El Señor Jesucristo me resucitó de los muertos, no una vez ni dos veces, varias veces mientras yo estaba ahí inconsciente. Me acuerdo que hasta ahora, a la edad de 54 años, o sea, 39 años después, me acuerdo que, por ilusión, me acuerdo que llegaba mi familia, yo tiraba en aquella camilla. Yo escuchaba lo que ellos decían, pero yo no podía hablar, yo no me podía mover. Y era un dolor que yo sentía dentro, pero no dolor físico solamente, sino un dolor de arrepentimiento. A la edad de 15 años, mis hermanos, ¿qué maldad usted puede pensar que un niño de 15 años puede haber cometido para que se arrepienta a ese nivel? Que sienta un fuego interno de arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor por todo lo que había sido durante los 15 años de su vida. No fui yo, fue el Señor. ¿Sí? La gloria y la honra es para el Señor. Yo estaba en esa camilla, yo era un muerto. Todo yo estaba seco, mis líquidos internos no proveían humedad para mi cuerpo. Entonces los labios estaban quebrados, me ponían vaselina. Los ojos lo mismo, quebrados, me ponían vaselina. Esto sucedió diciembre 7, cuando yo salí de la casa, diciembre 8 en la madrugada, o sea, mañana en la madrugada fue el accidente. Yo estuve en ese estado casi por 3 semanas. Me dieron de alta en marzo 5 del 1986, casi 3 meses después, a la edad de 16 años. Y ahora que yo y mi esposa platicamos de eso, me dice, oye, dice, yo nací en febrero de 1986. Entonces el Señor obra maravillas en la vida de cada uno de nosotros, que si nosotros no somos conscientes de lo que la palabra dice y de lo que la palabra es en nosotros, se nos pasan cosas por encima que no podemos entender, por las cuales ni podemos estar agradecidos, y por consiguiente no podemos ni siquiera darle las gracias al Señor Jesús. Les invito a que cuando leamos la Escritura seamos conscientes de lo que estamos leyendo. No solamente leer por leer, está bien, sin embargo es importante el ser consciente, porque en la conciencia, en lo más interno de nuestras entrañas, habita esa conciencia. El Espíritu del Señor habita en nosotros. Y el Espíritu del Señor nos da conciencia, nos da a ser conscientes. ¿Se acuerdan? Iban aquellos caminando camino de Emaús y el Señor se le acerca y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de lo que platican ustedes? ¿No te has dado cuenta de lo que acaba de suceder a nuestro alrededor? Aquel Jesús que se decía llamar el Mesías, ¿cómo fue colgado del madero? Y siguen platicando, ¿no? Siguen platicando. Llega un punto en que el Señor les dice, yo soy. Dicen aquellos hombres, oye, después que el Señor les dice, desaparece el Señor y ellos siguen su camino. Dice, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba con nosotros?
Cuando usted y yo leemos la Escritura, es el Señor hablando conmigo, es el Señor hablando con usted. La conciencia, ¿no arde nuestro corazón cuando el Señor nos habla a través de la Escritura? ¿No arde la palabra en nosotros? ¿No nos hace resucitar de la muerte a la vida? Esa es la primera resurrección. La humanidad sin la palabra del Señor Jesús está muerta. Está muerta. La primera resurrección es para vida y se encuentra en el Espíritu Santo, que es la palabra. La palabra. Ese Espíritu nos resucita de muerte a vida. Y no le hace que mal usted y yo estemos pasando. El Señor, a través de ese fuego que es el Espíritu Santo, quema ese mal y nos da la vida otra vez. Si yo estuve muerto y el Señor me resucitó, no una vez, sino varias veces durante aquel proceso, yo no soy más que nadie. El Señor ama a cada uno de nosotros como a Él mismo. Nosotros somos la imagen viva del Dios viviente. Así dice la Escritura. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. La piedad, el misterio de la piedad. Dios se manifiesta en carne a través del Hijo de Dios, que somos todos nosotros en conjunto. Cuando la mujer, allá en Apocalipsis 12, dice que la mujer es enviada al desierto para que desde allí, desde ese lugar, en la soledad del desierto, dé a luz a aquel hijo. La mujer es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia en el Espíritu. Y nosotros somos enviados al desierto, a la soledad, para que allí demos a luz al Hijo de Dios, que es aquel varón que nace y crece, como dice Isaías, y que aprende a comer cuajada y miel. Y crece hasta que el día es perfecto. Usted y yo vamos en ese crecimiento espiritual. Y no podemos nutrirnos a menos que no comamos su palabra, a menos que no comamos su carne y bebamos su sangre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a entrar en materia, hermanos. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Paz en Cristo, hermanos. Malaquías 4, versos 5 al 6. Y dice la palabra: en el bello y poderoso nombre del Señor Jesús. Dice la palabra, versículo 4 de Malaquías 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Vamos a leer el 6 también de una sola vez. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios eterno y poderoso, tenga misericordia de nosotros en esta hora, Señor. Señor, siervo inútil soy yo, Señor. Dios mío, tenga misericordia, Señor, y guíenos, Padre. Por amor a su nombre, Señor Jesús. Abra nuestros ojos espirituales para que entendamos, Padre. Oh, Señor Jesús, gracias, Padre. En su nombre, Señor Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén, hermanos. Paz en Cristo. Pueden sentarse, hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Malaquías, motivado por el Espíritu del Señor, motivado por su propia palabra que este profeta conocía, comienza a escribir. Comienza a escribir y él relata lo que le es dado en revelación por el Señor. Y nos dice, ahí en el verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Váyase a Mateo 11:14, por favor. Mateo 11:14. Mateo 11:14. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay poder en ese nombre. Hay vida en el nombre del Señor Jesús. Hay esperanza en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús es amor. El nombre del Señor Jesús no está dividido. Dios es uno y uno es su nombre. Mateo 11:14. Y dice la palabra en el bello nombre del Señor Jesús. Perdón, yo estoy en Marcos, hermano, perdónenme. No sé qué me pasó. Gloria al nombre del Señor. Mateo 11:14. Bendito el nombre del Señor. Ahí mire lo que la palabra dice. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Amén. Elías ya vino. El día del Señor ya es hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de doblegar nuestra alma. Hoy es el día de doblar nuestra rodilla espiritual, de reconocer que el Señor Jesús es vida. Gracias, hermano. De reconocer que el Señor Jesús vive en su templo, el cual es usted y soy yo. Si nosotros aceptamos esa palabra tal y como es, tal y como está escrita, todo está cumplido. Todo está cumplido. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es solamente un tipo de ilusión óptica espiritual en la carne. Sin embargo, Él ya nos redimió. Él ya nos compró con su bella y preciosa sangre. Si nosotros lo creemos, nosotros vamos a caminar en la lealtad, en la rectitud y más importante que todo, en el amor del Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra. Leímos Malaquías y ahora mire lo que dice Mateo.
Mira el versículo 13. Mira el versículo 13, qué bello está también ahí en Mateo, donde acabamos de leer. Mateo 11, mira el versículo 13. Porque todos los profetas, por eso es que les dije, hay que ser conscientes de lo que leemos. Conscientes de no nomás leer la letra, las palabras así por encima. Ser conscientes es introducirnos en el espíritu que está detrás de lo que está escrito. En el nombre del Señor Jesús, dice la palabra ahí en el verso 13 de Mateo 12, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El tiempo es cumplido, dijo el Señor. Arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Así dijo el Señor. El mismo Señor Jesús, cuando desciende del desierto, después de ser tentado por el enemigo, es el primer mensaje que Él comparte con la gente que está en las calles de la ciudad donde Él andaba caminando en esos días. Hermanos, esta batalla se gana en el amor, en el perdón. La palabra es la que nos enseña a amar y perdonar, y por consiguiente a vivir. Cuando usted y yo alcanzamos un pedacito del manto del Señor, el flujo de sangre termina. Dejamos de sangrar. Porque la divinidad del Señor, la deidad del Señor se manifiesta en su Hijo, que es el pueblo y que es también la esposa. Es una familia. Por eso Pablo dice la familia en Cristo. Dios es uno, no hay división. El Señor nos ha hecho copartícipes de su gloria. El Señor Jesús nos ha hecho copartícipes de su divinidad. Cuando usted y yo aceptamos que somos seres hechos a la imagen del Señor Jesucristo, ya no pecamos. No podemos pecar. No podemos. Porque todo, absolutamente todo, se sujeta a la palabra. Toda carne, la mujer, la esposa del Cordero, se sujeta a su esposo, que es el Dios Todopoderoso, y su nombre es Jesucristo. El Hijo de Dios se sujeta a la palabra. En la familia hay un orden. El hijo está sujeto a los padres y los padres están sujetos al Señor. Lo mismo es en el Espíritu. Dijo por allá Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, si no me acuerdo mal. Dice, ¿cómo es? Dice que primero fue el Adán carnal y después el Adán espiritual. Para enseñarnos algo. El Adán carnal es el hombre natural, ¿correcto? Y el Adán espiritual es el Señor Jesús, ¿correcto? Nosotros aprendimos a ser lo que hoy somos, fundados en la experiencia que cosechamos, resultado de lo que hemos sembrado, como Adán carnal. Desde el momento que usted y yo comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal, el razonamiento humano comenzó a trabajar en nosotros. Y el razonamiento humano tiene límites. El razonamiento humano no deja que el razonamiento espiritual camine en paz.
a menos que el razonamiento espiritual sea abrazado por el personaje que está trabajando en ese momento, por el ser humano que está buscando servirle al Señor, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Si ese ser humano que está buscando adorar al Señor en espíritu y en verdad, lucha, pelea, hasta que el Señor le da la victoria, ese ser humano comienza a entender y comienza a deshacerse del primer Adán, que era él mismo. Yo era el primer Adán. Yo fui el primer Adán. Yo fui el que me rebelé en el jardín. Y de la semilla de la mujer viene el hijo. Ahora, ¿cómo lo interpreta usted y cómo lo interpreto yo? ¿Cuál hijo? Porque está el hijo de perdición y está el hijo de la bendición. ¿Sí? Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue el hijo ilegítimo. Isaac es el hijo legítimo. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú, dice la escritura, que era un hombre que le gustaba la violencia. Él vivía en the wild. Él vivía en la jungla, él le gustaba cazar. Dice la escritura que Jacob era un hombre dócil, que él lo que le gustaba era hacer negocios. Siempre hay 2 lados de la revelación. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando y cosechando cuando yo leo lo que leo e interpreto lo que leo? En mí mismo. Yo soy tierra. En nivel espiritual, yo soy tierra. ¿Qué es lo que estoy sembrando en mi ser cuando yo cultivo la palabra, la cosecho y me la como? Por eso les hablé de la conciencia. ¿Qué es lo que yo estoy buscando al sembrar esa semilla? Y si querés aceptarlo, dice el verso 14, él es Elías, el que había de venir, del que leímos allá en Malaquías. Juan el Bautista es Elías, es el Señor Jesús el que dice esto. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. O sea, él era el Elías del que Malaquías hablaba. Nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha espiritual que todos entendemos que es espiritual. Sin embargo, necesitamos aceptar para poder ser vencedores por completo la nueva identidad que tenemos en la palabra. Ahora en la palabra, usted y yo tomamos el nombre de nuestro esposo, el Señor Jesús. Aquel nombre nuevo del que habla Apocalipsis es Jesús. Ese nombre nuevo de Apocalipsis es Jesús, el que está en la frente. En otras palabras, la manera de pensar usted y mía, pensamos como nuestro Señor piensa. Él vive en nosotros. Nuestra frente denota la manera de pensar de cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos dirigen nuestros pasos. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, amamos como el Señor Jesús ama.
entregamos nuestra vida por nuestros amados, empezando en casa. Ese es el primer ministerio de todo siervo. Su casa, su hogar, su familia, su esposa, sus hijos, su hogar en orden. Un hogar en orden es un hogar que es un ejemplo de lo que la gloria del Señor es. Usted y yo no podemos manejar un ministerio afuera si no tenemos un ministerio ordenado en casa. Nuestra casa es el jardín del Edén. Allí nuestra esposa y nuestros hijos comen del fruto de la vida, que es la palabra del Señor. Allí nosotros estiramos nuestras manos y cortamos del árbol de vida, que es el Señor Jesús, y comemos ese fruto de vida y vivimos para siempre, comenzando en casa, en el hogar. Si usted y yo ejercemos un ministerio que sea digno, nuestra familia vive en paz. Nuestra familia anhela que el esposo o que el padre llegue a casa. Porque cuando el esposo o el padre está en casa, la familia está segura. La esposa y los hijos se sienten seguros, porque ahí está el varón de casa. Nuestro esposo en el espíritu es Jesucristo el Señor. ¿Habita el Señor Jesús en su casa? ¿Habita el Señor Jesús en su casa? Su casa es su corazón, su casa es su ser, su casa son sus decisiones. En esa habitación es donde el Señor Jesús practica esa relación de esposa y esposo, esposa, esposo. Uno. Dios es uno. En su corazón, en su ser. Cuando usted refleja la gloria del Señor a través del amor, su familia lo sabe y su familia lo respeta y lo necesita. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 13. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor no solamente me resucitó de los muertos a un nivel físico, Él también me resucitó de los muertos a un nivel, gracias hermano, a un nivel espiritual. Acuérdense que les hablé del primer Adán físico y el segundo Adán espiritual, del cielo, dice Pablo. Este es el Señor Jesús. Nuestra humanidad tiende a querer rebelarse en contra de lo espiritual, porque nació primero y no quiere que la destronen.
Sin embargo, cuando la palabra viene, es aquella piedra que David usó para matar al gigante. Ese es el Señor Jesús. Él es la piedra angular sobre la cual están fundados los apóstoles y los profetas. Cuando usted y yo formamos palabra en nosotros mismos, nosotros nos convertimos en esa piedra angular también. Porque el Señor Jesús habita en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Judá estaba siendo perseguido por el enemigo. A ese punto, de esa condición que estaba en esa situación, ahora sí, se unen como un pueblo y ahora claman al Señor. Y usted lee los contextos, usted se va a dar cuenta cómo llegaron a esta situación. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Cuando nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, necesitamos pararnos espiritualmente, reconocer lo que está sucediendo a un nivel un tanto más profundo para poder mirar las consecuencias que van a venir. Y necesitamos clamar al Señor. Y en realidad este clamor debe estar en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo este clamor debe estar por nosotros todo el tiempo. Dándole la gloria y la honra al Señor. Porque es Él el que nos pasó de Egipto por todo el desierto hasta que llegamos a la tierra prometida. Y puedo seguir, hermanos, puedo seguir, sin embargo el tiempo me apremia. Estoy todo el tanto del reloj. Usted lee Génesis y usted se da cuenta del entorno, cómo la tierra de Canaán se da. Y usted se va a dar cuenta de dónde viene la tierra de Canaán. La tierra de Canaán viene de Cam. Cam fue el que vio la desnudez de su madre. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Escritura dice que vio la desnudez de su padre. Sin embargo, si usted se va a Levítico, usted se da cuenta que la desnudez del padre es la desnudez de la madre. Porque ya no son dos, son uno. Entonces, de allí viene Cam. Y de ahí nace la tierra de Canaán. Y ahí es donde llegan estos hombres, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. En el tiempo cumplido ya es diferente. Nuestra herencia no es terrenal, nuestra herencia es espiritual. Nosotros no tenemos nada que ver con la tierra de Israel carnal, terrenal, nada que ver. Yo amo a los israelitas, amo al judío terrenal. Sin embargo, el judío terrenal, sin el Señor Jesús, es nada más y nada menos que un gentil también. El verdadero Israel es el Israel de Dios. El verdadero judío adora en espíritu y en verdad. Dice, nunca he encontrado fe como la de este varón, dijo el Señor. Ni en Israel encontré fe como la de este varón. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Usted y yo somos la tierra prometida. Usted y yo es el que la promesa viene. No hemos reemplazado a nadie. No, Señor. No hemos reemplazado a nadie. Hemos venido a ser complemento. Hemos venido a ser parte de la promesa.
Mire Romanos 11. Romanos 11. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire Romanos 11:5 para empezar. En el nombre del Señor Jesús dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente. La palabra de Dios es eterna. Lo que aplicaba hace 2000 años cuando Pablo escribió esto, aplica todavía hoy de la misma manera. De la misma manera. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. En Israel hay un remanente. En Judá hay un remanente. En el momento que Salomón muere, el reino es dividido. Israel al norte con su capital en Samaria y Judá al sur con su capital en Jerusalén. El Señor Jesús habló a estos dos pueblos por mucho tiempo a través de los profetas. Y llega un punto que Él les dice: vosotros que apedreáis y matáis a los profetas. Dice que desde la sangre del justo Abel hasta aquel varón que había muerto en el camino al templo, sois vosotros culpables de toda la sangre derramada en la tierra. Se está refiriendo a Israel y a Judá, al norte y al sur. Ahora, después que el Señor Jesucristo termina su ministerio como hombre en la tierra, ahora de los dos pueblos, Él ha hecho un solo pueblo. Ese pueblo es el Israel de Dios, conforme a Gálatas capítulo 6. Hermanos, usted y yo tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran bendición en nosotros mismos. De ser bendición a otros. Gracias, hermanos. Gracias por el agua. Tenemos la mejor oportunidad de ser de bendición a otros a través del amor, a través del perdón. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes hoy. Hoy. Sin embargo, mi reino, dijo el Señor, no es de esta tierra. Puedo llamar una legión, dice, y todos estos soldados romanos desaparecerían. Sin embargo, mi reino, dice el Señor, no es de esta tierra. Guarda tu espada, Pedro. No tiene propósitos matar soldados romanos. La maldad se mata con amor. Cuando usted y yo ponemos por designo, por objetivo propio el amar, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por lo consiguiente, el Señor nos protege, nos bendice, nos guía por el camino de la bendición. Porque propusimos en nuestro corazón amar, tal y como Él ama. Eso implica entregar mi vida por los que me persiguen. En otras palabras, no reaccionar a la situación, sino orar por los que me persiguen. Amar a los que me maldicen. Lo cual para el ser humano no es nada fácil. ¿Por qué usted cree que la religión existe? ¿Por qué usted cree que las denominaciones existen? Hay Hay miles de religiones allá afuera.
decenas, centenares de denominaciones, al igual. Y todas estas entidades, identidades, dicen este es el camino. Sin embargo, no reconocen al Señor Jesús. Cuando alguien es bautizado en el nombre de Jesucristo, la naturaleza de ese ser humano se transforma. Se transforma. Porque yo, al ser bautizado en el nombre de Jesucristo, yo soy envuelto por el nombre de Jesucristo. Yo ya no me identifico con las guerras externas que están pasando en el Medio Oeste, en Rusia, Ucrania, Sudamérica, donde sea que hayan guerras. Yo no me identifico con los sucesos contemporáneos. Yo me identifico con la guerra espiritual que está enfrente de mí. Ese es el Armagedón. Esa es mi última batalla. Si yo no gano esa batalla, yo muero. A mí no me van a sorprender con una tercera guerra mundial. So what? Con lo que a mí me van a sorprender y con lo que a mí me pueden levantar y ayudar a entender más cosas es cuando me traigan revelación de la palabra. Que me ayuden a abrir mis ojos que están llenos de telarañas, para que mis ojos espirituales puedan ver lo que está detrás de la letra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mira, hermano, no quiero desviarme del tema para nada, para nada. Centrémonos, nomás démosle un vistazo a Gálatas. Gálatas. Mire usted ahí Gálatas capítulo 4. Es lo que les hablé hace ratito. En el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, en el verso 1. La razón por la que les comparto esto es para que vamos compaginando que la profecía vive en nosotros. Nosotros no podemos esperar algo en el futuro. No podemos esperar que algo venga y suceda mañana. Cuando la Escritura dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos porque el tiempo es cumplido. El Señor Jesucristo dijo eso. Mire usted Gálatas capítulo 4. En el nombre del Señor Jesús dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al del siervo, aunque sea el dueño de todo. Somos herederos todos, ¿verdad? Somos herederos en la palabra del Señor. ¿Sí? Si somos herederos en la palabra del Señor, y la Escritura dice que si el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Tómelo en términos espirituales. Si usted y yo somos herederos de la palabra, queremos ser herederos, ¿correcto? No queremos ser siervos. Digo, queremos ser siervos del Señor Jesús. De eso no hay duda. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesús viene y habita en nosotros, y entendemos que el Señor Jesucristo nos ha dado de su naturaleza divina, somos siervos en Él y con Él. Venimos a ser parte de la misma naturaleza del Dios Todopoderoso. Esto es profundo, hermanos, pero perdónenme que se los diga tan claro. Es la verdad. Usted y yo venimos a ser parte del mismo Dios en humildad y mansedumbre de corazón. En humildad y mansedumbre de corazón.
Siempre doblando nuestras rodillas, pidiendo al Señor misericordia, pidiendo al Señor la guianza. Porque yo como ser humano, como hombre, no entiendo todo. Sin embargo, en lo que entiendo, dijo Pablo, me voy acercando un poco más y más y más hasta que el día es perfecto, dice Salomón en los Proverbios. Mire, Gálatas 4. En nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Usted y yo, al ser siervos del Señor Jesús, somos dueños de todo. Sin embargo, si nosotros no asimilamos lo que la palabra es en este templo, lo podemos perder todo. Porque somos entonces heredero menor. Hay una doctrina por ahí que dice que Israel es el hermano mayor y que el gentil es el hermano menor. Yo no entiendo. Somos uno. Dios es uno. En el Señor ya no hay razas. No. El Señor ha hecho de dos pueblos un solo pueblo. Mire más adelante. Mire más adelante, ahí en el versículo 21 del mismo capítulo de Gálatas 4. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro era libre, lo que les dije hace rato. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa, hablando, ¿verdad?, de Isaac. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, hablando de Sara y la egipcia. Son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Este es el pacto de Agar, haciendo esclavos de la religión, de las tradiciones, de las creencias que se pasan de tradición en tradición, de familia en familia, de generación en generación. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea que la Jerusalén actual allá en el Medio Oeste es Agar. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y en realidad, cuando alguien se asimila a lo terrenal, termina siendo Agar, es lo mismo. Nomás hay dos pueblos. Un pacto ya no tiene vigencia, dice el libro de los Hebreos. No me voy a meter en toda esa escritura porque el tiempo nos apremia. Les estoy dando poquito de pan, información, para que ustedes en su tiempo busquen y se cercioren por ustedes mismos. Dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Hablé de la familia en Cristo hace rato. La madre, el hijo, el esposo. Es una sola familia. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén celeste. Esa es la Jerusalén de arriba. Porque está escrito, regocígate, oh estéril, la que no concibís. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bendito el nombre del Señor. Mire rápidamente, hermano. Ahí en Gálatas, en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 6, ahí adelantito, en el versículo 16. Si usted lee todo este libro, lo lee muy despacio y lo estudia, elabora lo que está escrito en su corazón, razona y toma notas y
ora, le platica con el Señor, usted va a mirar todo lo que estamos compartiendo ahorita en día. Mira ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, sobre el Israel de Dios. Bendito el nombre del Señor. Juan el Bautista es Elías. Juan el Bautista cumplió la profecía que Malaquías nos anunció. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con las ramas secas? Si a él lo bofetearon, lo escupieron y últimamente lo crucificaron, es evidente que a nosotros también nos van a odiar. Por eso que nosotros, cuando somos dados a luz por la palabra, que es nuestra madre, engendrada por el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, la misma palabra, nos vamos al desierto. Allí platicamos con el Señor en la montaña, espiritualmente hablando. Paz en Cristo, hermanos, paz en Cristo. El Señor me los bendiga, hermanos. Ha sido una bendición platicar con ustedes, hermanos. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Qué hermoso es Dios, amén. Les vamos a invitar al altar. Usted y yo tenemos una oportunidad. Miren, hay cosas que usted tal vez y yo no entendamos en su totalidad, pero el que las puede revelar está aquí. El que se las puede enseñar es Dios. Busque a su Creador en espíritu y en verdad y verá lo que usted va a recibir. Las cosas, para poder discernirlas, tenemos que pedirle el entendimiento a nuestro Dios. Les invito, si es posible y usted gusta pasar aquí al altar, vamos a orar por usted, pero ojalá y usted tenga ese anhelo de presentarse ante Dios y decirle: Señor, estoy aquí. Lo que yo no entiendo, Señor, permíteme entenderlo. Lo que yo todavía no he leído, Señor, permíteme leerlo para yo comprender cuál es tu propósito en mi vida. Dios ha sido muy paciente con nosotros.